Buenos días. Un día más vamos a hacer proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, yo creo que sería importante establecer ahora las consecuencias para nosotros, ¿no? de esta fe, de la predeterminación de Dios a esa entrega, ¿no? De esa confianza que tenemos en que ha habido un designio de Dios en medio del pecado que allí tuvo lugar en Judea. Se estuvo cumpliendo un designio de Dios, un designio de salvación. Es importante que ahora saquemos las consecuencias para nosotros, ¿no? De ese principio de la providencia amorosa de Dios, no obstante el mal. En medio del mal hay una providencia amorosa, un designio de salvación. Esto también ocurre en nuestra vida. No únicamente le ocurrió a Jesucristo, sino que también pues es el mismo conductor, el mismo camino de salvación para nosotros. La Sagrada Escritura, pues en muchos lugares, pues nos recuerda pues cómo existe ese gobierno misericordioso de Dios en medio de nuestra vida. Dice el Salmo 144, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, cariñoso con todas sus criaturas. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor nos gobierna. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios nuestro, cuántos planes en favor nuestro. Es el Salmo 39. Cuántos planes en favor nuestro. Por lo tanto, cuando los creyentes miramos atrás en nuestra vida, pues no podemos por menos de ver el amor providente de Dios. A veces, en el mismo momento en que están ocurriendo las cosas, nos cuesta verlo más. Pero cuando uno echa la vista atrás, se da cuenta como todo ha sido providencia amorosa de Dios. Y se da cuenta que hasta los males y hasta los pecados estaban ordenados al bien, a nuestro bien. El texto clásico de San Agustín, pues es el siguiente que voy a leer, el texto de las Confesiones. Yo me hacía cada vez más miserable y tú te acercabas más a mí. Ya estaba presente tu diestra para arrancarme del cieno de mis vicios y lavarme, y yo no lo sabía. Lo mismo hallamos en Carlos de Foucault, tiene textos maravillosos como el siguiente. Yo me alejaba cada vez más de ti, Señor mío y mi vida. Y en este estado me conservabas aún, conservabas en mi alma los recuerdos del pasado, la estima del bien, el afecto a ciertas hermosas y piadosas almas, durmiendo como el rescoldo del fuego, el respeto de la religión católica y de los religiosos. La fe había desaparecido, pero el respeto y el aprecio habían quedado intactos. Dios mío, aún me concedías otras gracias, me conservabas el gusto por el estudio, lecturas serias, cosas bellas, la repugnancia del vicio y de la fealdad. Hacía el mal, pero no lo aprobaba ni lo amaba. Tú me dabas esa vaga inquietud de una conciencia mala, pero por dormida que estuviera, no había muerto del todo. Nunca he sentido esa tristeza, ese malestar, esa inquietud como entonces, Dios mío. Esto era pues un don tuyo. ¿Y qué lejos estaba yo de sospecharlo? Qué bueno eres. Tú guardabas mi cuerpo, pues si yo hubiera muerto entonces, hubiera ido al infierno. Los accidentes de caballo milagrosamente evitados y fracasados, aquellos duelos que impediste tuvieran lugar. Oh Dios mío, cómo has cuidado de mí, y qué poco lo sentía. Qué bueno eres, cómo me has guardado, cómo me guardabas bajo tus alas cuando no creía yo aún en tu existencia. Y después de haber vaciado mi alma en estas inmundicias, ¿has pensado entrar, Dios mío, en ella? Pues después de haber recibido tantas gracias, ella no te conocía todavía. Tú obrabas continuamente y sobre ella, la transformabas con tu soberana potencia y una rapidez asombrosa, y ella te ignoraba completamente. ¿Por qué medio, Señor, Dios de bondad, me has hecho conocerte? ¿De cuántos rodeos te has servido? Fijaros en esta frase. ¿De cuántos rodeos te has servido? ¿Por qué suaves y fuertes medios exteriores? Todo esto era obra tuya, Dios mío, obra tuya solamente. Bien, este texto de Carlos de Foucault, pues es un texto bien claro en el que uno ve la historia de su vida, ¿no? Y dice, pero bueno, si al final todo ha sido providencial, Dios se ha servido de mis males, hasta de mis pecados para conducirme. Hay un texto del San Pablo a los Romanos 8:28 que es un texto clave. Dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman.
en la historia de nuestra vida, salud, enfermedad, victoria, fracaso, encuentros, adquisiciones, alejamientos, trabajos, todo está regido por un Dios providente que nos ama. Y ni siquiera el mal destruye esa maravillosa realidad. Esto es lo que, al tenor de lo que vemos en la pasión de Jesucristo, tenemos que llegar a afirmar, porque no ha habido mal mayor, no ha habido injusticia mayor que la de la condena y la ejecución de Jesucristo, que era el Santo de Dios. Pues si Dios de ese mal, que era el mal mayor que podíamos haber imaginado, ha sacado bienes de los males que nosotros padezcamos, que son, vamos, infinitamente inferiores a aquel, ¿no va a sacar Dios bienes también? No podemos dudar de la providencia divina, por muy graves que sean los males que padezcamos. Sería una falta de confianza en Dios que no podemos permitir. Ha habido pecados, ¿no? Pecados de desconfianza de Dios en medio del mal, de que el mal, pues en ocasiones se haga tan duro a alguien que reniegue de Dios en medio de ese mal. Pero podemos llegar a decir nosotros que esa cruz, que es escándalo para los judíos, que es locura para los gentiles, sin embargo, es la sabiduría de Dios y el poder de Dios para los que somos creyentes. Agarrémonos a este texto, que lo tenéis en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23-24. La cruz es escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos. Para nosotros es poder y sabiduría de Dios. ¿Cuántas personas ha habido que los males que padecen, ahogan en ellos la confianza en la providencia y se sienten absolutamente abandonados? Es, por ejemplo, Isaac Bashevis describe en una de sus obras literarias las terribles crisis espirituales sufridas por muchos judíos después de las persecuciones que padecieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En uno de los personajes de su novela se preguntan cómo pudo Dios permitir tales matanzas, si es misericordioso y fiel por su pueblo, cómo podía creer en el Todopoderoso y en su misericordia quienes habían presenciado aquella destrucción por parte de los judíos, ¿no? Bien, no es raro también hallar entre los cristianos casos análogos, pero fijémonos bien, se comprende más que un judío tenga esa crisis que un cristiano, porque un judío no ha conocido el misterio de la cruz. Un judío no ha conocido que Dios se ha servido del mayor de los escándalos, de los pecados y de las crueldades que es la cruz, para hacer de ella un designio de salvación. Pero un cristiano sí lo ha conocido. Por lo tanto, yo creo que nosotros, como cristianos que somos y como seguidores del Cristo crucificado, nosotros creemos en Jesús, pero ojo, en Jesús crucificado y resucitado. Nosotros no creemos en un Jesús triunfante, que tuvo pues una predicación triunfante y sin camino de cruz. No es ese el Cristo verdadero revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso digo que es más explicable que un judío tenga esa especie de rebelión ante las cruces de su vida que un cristiano. Un cristiano tiene que tener un gran acto de confianza y de abandono, porque la providencia divina hace que del pésimo árbol de la cruz se generen los frutos de gracia para todos los hombres. Y viendo en Cristo, eso tenemos que verlo en nosotros. Si Dios permitió la crucifixión de su unigénito encarnado, ya no nos podemos escandalizar de que su providencia, pase también por ese misterio de cruz. Si preguntamos a Dios sobre los terribles males del tiempo presente, lo debemos de hacer con ánimo filial, confiado y humilde. Nos tenemos que guardar de acusar a Dios. Dios hizo al hombre habiendo previsto su caída y sus desgracias, pero también hizo al hombre previendo a su Redentor, de modo que donde abundara el pecado, sobreabundara la gracia. Dios hizo al hombre habiendo previsto pues incontables sufrimientos, que proceden del pecado, por cierto, proceden del pecado, no de Dios, pero también hizo al hombre previendo para él un gozo final en el cielo, de modo que donde abundara el dolor, sobreabundara el gozo, la felicidad. Bien, vamos a meditar en esto y termino leyendo este texto de 2 Corintios 4,
17-18. Pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un caudal eterno de gloria incalculable, y nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles son eternas. Alabado sea Jesucristo.